Buenos días, Gonzalo. Es realmente un gusto conversar contigo sobre tu último libro, Comenzar de cero, y te agradezco la disponibilidad para esta cadena de la Asociación de Hispanistas Alemanes. Comenzar de cero. El título y los prólogos me hacen preguntar cuándo has comenzado con el plan de esta novela. Es cierto que la novela ella misma contiene un punto de arranque, un punto de comienzo muy hacia el final, pero en un capítulo mencionas también el manuscrito Durutti como una semilla. ¿Qué fue lo que impulsó la escritura de este libro? Varias razones, pero yo diría que la más importante es la que destaco en el epígrafe inicial. Hay dos menciones, una a una cita de André Malraux, que habla de los secretos. En la vida humana es un montón de pequeños secretos que en algún momento hay que revelar. Yo decidí que esos pequeños secretos de la vida humana, mía y de otras personas, había que revelarlos con las mejores intenciones. Eso por una parte. Y por otra parte, algo también muy importante, que también está en el epígrafe inicial, es dar un reconocimiento y un tributo personal a todos aquellos que a lo largo de los años, décadas del siglo XX, sobre todo de las últimas 7 décadas del siglo XX, tuvieron que marchar de sus orígenes, de sus países, de sus culturas, algunos a la fuerza, porque se jugaban la vida literalmente, y en otros casos, como mi caso personal y otras personas que yo he conocido, sencillamente porque el medio en el que se encontraban no respondía a sus deseos y a sus necesidades. Por consiguiente, esos dos caminos son para mí centrales en este libro. Por una parte, revelar lo que estaba ahí escondido en mi mente y por otra parte, dar un reconocimiento a personas que no lo han tenido porque se marcharon del centro de sus orígenes y por consiguiente cayeron en el olvido, cayeron en el desconocimiento y demás. Estoy trabajando ahora para nuestro grupo, que será uno de mis proyectos para el grupo, sobre Luis Cernuda. Y releyendo la poesía de Luis Cernuda, la posterior, la última, de los últimos años, Desolación de la Quimera, Las nubes, cuando ya estaba en el exilio, me di cuenta, repensando también mi libro, que Cernuda, a la amargura de Cernuda en sus libros, que es profundísima y muy difícil de aceptar de manera plena con respecto a su país, a sus conciudadanos y demás, esa amargura es precisamente eso, falta de reconocimiento de la experiencia del exilio. Y para mí el exilio, cosa que no es para Cernuda, me da la impresión, lo es para otros, pero no para Cernuda. Para mí el exilio obviamente tiene un elemento de sufrimiento, de amargura, de dolor, no hay duda ninguna, en algunos casos es absolutamente irrecuperable, pero al mismo tiempo, citando o refiriendo un poco a Emmanuel Levinas, el exilio también tiene la posibilidad de abrirte a caminos impensados en la vida de una persona. En el caso de Levinas, desde su punto de vista semiteológico, lo relaciona con el exilio es imperativo para acercarse a la idea del ser y de Dios. Yo no voy ahí tan lejos, ni mucho menos, pero sí creo que el exilio y la experiencia del corte con el origen es importante para abrir lo que estaba dentro de uno, el secreto que uno llevaba dentro y que no había podido realizar de una manera efectiva. Sí, esta experiencia del exilio, estas personas que estás mencionando, me permiten plantear un tema que se me ha dado al leer tu novela, y esta es la tradición de la novela de formación que supone la presencia de estas fuerzas de formación o de los personajes que ejercen una influencia sobre el héroe de la novela de formación. Este es un modelo que Sí. tenía presente al leer tu libro, y otro modelo es el de la road novel, de esta transhumancia de universidad a universidad, de lugar a lugar, que me evocó
las novelas de On the Road y estas formas de transhumancia más moderna y que quizás es un poco más difícil de conciliar con la idea de exilio. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles serían las fuerzas, estas fuerzas de formación que identificas y cómo piensas esta relación entre road novel y novela de formación? Ya, muchas gracias, Matei, por esta referencia. Ambas están incluidas en mi texto. Bildungsroman, en el sentido de que el personaje central de este libro y otros personajes como él, que de alguna manera ven ese camino, ese Bildung frustrado y roto, emprenden un camino diferente, marcha, exilio, precisamente porque quieren formarse de una manera diferente a la que habían sido formados en su infancia y en su adolescencia. Por consiguiente, hay un elemento muy importante de construcción personal de los personajes, sobre todo del protagonista de la novela, por una parte. Y al mismo tiempo, fundamental también, como es aparente en la novela y en el libro, es la idea de que esa educación, ese Bildung, se consigue precisamente con el movimiento. Hay que viajar, hay que moverse, hay que estar on the road, hay que no parar nunca, porque ese es el modo en que se separa uno del pasado que quiere olvidar y que quiere cortar, con el que quiere cortar, y al mismo tiempo se abre a otras posibilidades. Creo que también eso también es fundamental para situar este libro de una manera en relación con la literatura y con otros textos literarios. Y al mismo tiempo, déjame ampliar un concepto más, que es el concepto de autoexilio. Como recordarás, en mi libro se menciona a una figura que admiro profundamente, sobre la que he trabajado bastante y seguiré trabajando, que es Virginia Woolf. Virginia Woolf es una escritora difícil en cuanto a su tipo de novela. Es una escritora maravillosa. Vive toda su vida en Londres con pequeñas escapadas a una pequeña casa de vacaciones que tenía, pero sin embargo, cuando uno lee sus libros se da cuenta de que vive toda su vida en Londres, pero en realidad no vive en Londres, vive en su conciencia, porque para conseguir el tipo de novela que ella está haciendo, tiene que separarse y evadirse, exiliarse de un medio que no le gusta, con el que no se identifica, porque es demasiado autoritario, imperialista, masculino en el sentido imperial de la palabra masculino, y por consiguiente se recluye sobre sí misma, escribe unos libros sobre la conciencia de ella y de personajes como ella, por ejemplo en Mrs. Dalloway. La protagonista de Mrs. Dalloway es una protagonista absolutamente irrelevante desde un punto de vista social y cultural, y sin embargo ella la convierte en un personaje muy importante. El elemento del autoexilio. Y este personaje en mi novela es un personaje que para sobrevivir necesita autoexiliarse, necesita cortar con un sistema educativo que espero que haya sido evidente. He tenido reacciones al respecto en su adolescencia, religioso, con los padres salesianos, con la universidad, realmente infame, porque era el sistema educativo del franquismo y sobre todo del primer franquismo, que es el que él tiene que experimentar. Por consiguiente, yo diría Bildung, on the road y al mismo tiempo self-exile, la idea de autoexiliarse para romper con un medio que no nos gusta y que en realidad nos traumatiza y nos limita. Entonces dirías que el exilio comienza ya en Barcelona, ¿no? Claramente, este personaje no hubiera sobrevivido sin la idea de refugiarse sobre sí mismo para romper con algo que no le gustaba. Piensa en otro personaje de mi novela, que me lo han mencionado varios lectores ya, Luis Aguilar. Luis Aguilar es un personaje que no puede autoexiliarse. Compañero del personaje central, que por cierto es innominado deliberadamente porque este personaje es un personaje que recoge toda una generación que pasó esa experiencia. Luis Aguilar no puede encontrar ese autorrefugio, ese autoexilio. Y sabemos cómo termina. Es un destino Dramáticamente, trágico, sí. trágicamente, ¿de acuerdo?
y termina trágicamente al mismo tiempo refiriéndose, otra mención literaria muy importante en mi libro, a Cesare Pavese. Y de Cesare Pavese, ¿cuál es el libro que elige como su referente, como su Biblia personal? Il mestiere da vivere, el oficio de vivir. Un oficio en el que Luis Aguilar, que es un doble de una persona con la que yo conocí en la universidad, el oficio de vivir para Luis Aguilar es realmente insoportable y termina trágicamente como ocurre en la novela. Sí, me parece muy, muy llamativo el hecho de que estás presentando sin ningún encubrimiento la tragedia que hay en este exilio interior y también en el exilio mismo. No es así un relato, digamos, triunfalista del exilio No. o algo como una forma de presentar el exilio como un transtierro simplemente. Me parece que estás más cerca de la visión de Guillén que habla de destierro. Cierto, cierto. También me gustaría mencionar, porque también he trabajado sobre él recientemente, a otro exiliado español muy importante que es Pedro Salinas. Pedro Salinas, bueno, como tantos, como Cernuda, como otros, como María Zambrano, que también me interesa mucho, de los españoles. Luego están otros, pero en fin, de los españoles son estos los que me interesan sobre todo. Pedro Salinas viene a Estados Unidos, tiene la gran suerte de encontrar un excelente trabajo en la universidad en Massachusetts, y vive, fíjate bien, vive todos los años de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, la Guerra Fría más brutal, etc. Y sin embargo, su poesía de esos años, no la previa, de esos años, recoge ese drama de esa época, pero al mismo tiempo la posibilidad de que a través de, en su caso, la poesía y el arte, crear un marco diferente que posibilite el diálogo y la concordia subliminal, si tú quieres, en una humanidad destrozada como era la Europa y el mundo en los años late 40s, en los últimos años 40, ¿de acuerdo? Que es cuando escribe estos libros Todo más claro y otros libros de esa época, ¿de acuerdo? Esa es una visión que yo quería también potenciar en el exilio, ¿de acuerdo? Porque la visión del exilio como un gran drama es absolutamente cierta, yo no la disputo en absoluto, pero además de esa visión yo quería añadir otro aspecto del exilio que me parece también muy importante. Recordarás que hay una referencia en el libro a Mauthausen. Se alude a el tío del personaje central, Sí, sí. que recordarás se une a la resistencia francesa, es apresado por la Gestapo, llevado a Mauthausen, supera Mauthausen, años en Mauthausen, y sin embargo, cuando regresa a Barcelona, liberado por los americanos, muere al poco tiempo por la tuberculosis que había contraído en Mauthausen. Y es emocionante ver la foto de este tío contigo o con el personaje, el protagonista niño. Exactamente. Pero es interesante, es el drama absoluto de verse exiliado de esa manera, brutalizado en un campo de concentración terrible, superar el campo de concentración y finalmente sucumbir a ese campo de concentración de manera transferencial en Barcelona cuando ya había regresado a ese país, a su país. Y ambos están ahí, las dos orientaciones están ahí. Sí, efectivamente hay una dimensión histórica, un largo aliento histórico, digamos, en la que se ve una continuidad de la historia del siglo XX como historia de exilios, ¿no? Sí. De desplazamientos forzados de varias formas, que también producen cicatrices dentro de una familia que es la tuya. Exactamente, exactamente. Cierto, cierto, cierto. La, Y al mismo tiempo has mencionado el siglo XX como un siglo de exilios, lo es, sin duda ninguna, pero estamos en el siglo XXI. Y de otras maneras estamos viendo una prolongación del mismo sistema y del mismo formato. Desde otras perspectivas, la inmigración ahora ya no es de Europa,
sino de otros lugares del mundo, de otros continentes, de otros lugares del mundo, pero el trauma del exilio y la recuperación que impone el exilio de alguna manera a los que lo superan, a los que sobreviven, sigue siendo ahí. Por consiguiente, he dicho, mi homenaje es un tributo a todos los que se han visto forzados a el viaje en general. Sí, es un libro muy actual que yo también lo he leído así con Sí. vistas a la migración forzada que hay hoy día en un nivel transatlántico, transcontinental y también en el interior de América, desde luego Oh, entre Mesoamérica y los aquí Estados yo, ya Unidos. sabe, yo vivo en California, en el sur de California, y bueno, es una situación absolutamente diaria, ¿de acuerdo? Afortunadamente ahora estamos con una administración, la administración Biden, que está adoptando una actitud muy diferente, pero como dices tú, es un tema diario, cotidiano en California, donde yo vivo, en el sur de California, donde yo vivo. Y en otras partes del mundo, no solamente en España, en el sur de España, desde África, etcétera, etcétera, en Italia, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, para cerrar esta conversación, me gustaría hacerte una pregunta como una pregunta dirigida al profesor universitario, Muy que bien, que lo con, soy. con cierta experiencia en las academias de Estados Unidos, de Europa, Sí. ¿cómo ves el porvenir de nuestra disciplina y qué serían los consejos que darías a un joven estudiante hoy, o a una joven estudiante hoy? Mira, es un truismo, Saba de Soi, decir que las humanidades están en crisis. Bueno, ya lo sabemos, todo es algo general, es commonplace, ¿no? Ah, pero eh, acabo de dar un seminario avanzado el trimestre pasado aquí en California, encerrado desde mi Zoom, como todos, sobre la literatura y la ciencia. Y de lo que uno se da cuenta al dar estos seminarios y al considerar este tema es que yo soy muy pro ciencia, yo soy muy pro tecnología, absolutamente, me interesa lo que la ciencia y la tecnología han hecho por nosotros, todos nosotros, mira con las vacunas en la actualidad, es realmente extraordinario. Pero ni la ciencia ni la tecnología dan todas las respuestas, ni pueden darlas, ni quieren darlas. ¿De acuerdo? Y no hay nadie más o nada más que se atreva con esas cuestiones que son muy importantes. ¿Qué es el bien? ¿Cómo aplicar el bien a todo el mundo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Dónde estamos en el cosmos? Etcétera, etcétera. ¿Por qué la muerte? Esas son preguntas que ni a la ciencia ni a la tecnología le interesan demasiado. Y sin embargo son fundamentales. Son fundamentales. Y es ahí donde entramos los que nos dedicamos a las humanidades, a la literatura y a las humanidades en general. Por consiguiente, yo diría que, por favor, no es una cuestión de enfrentamiento con el mundo de la tecnología, todo lo contrario. Yo dialogo con científicos en mi universidad y en otros lugares, con biólogos, con físicos, y existe la posibilidad del diálogo y existe la posibilidad de que lo que hacemos nosotros llegue hasta otros campos de la universidad y del saber. Por consiguiente, yo diría, aconsejaría a los estudiantes que se dedican a las humanidades en Alemania y en el mundo en general, es que hay que persistir. Lo que hacemos es muy importante, lo que hacemos va a seguir estando ahí, porque esas preguntas van a seguir estando ahí y van a necesitar algún tipo de aproximación que otros campos del saber, que son muy importantes, no consideran su territorio, no son relevantes para ellos. No es que no nieguen la importancia de las preguntas, es que no lo consideran de relevancia para el campo. Y ahí es donde entramos nosotros, por una parte. Y por otra parte, vivimos en una cultura, en el mundo en general, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en el mundo en general. En Japón, estuve hace poco en Japón, muy similar. Bueno, hace poco quiere decir antes de la pandemia. Es muy importante destacar esto. La cultura actual tiende al Ich Nunc. Es una cultura del ahora.
de lo inmediato, de lo efímero, y lo que se ha visto ya en el mundo de los media se elimina y se arroja, ya no interesa, pasemos a lo siguiente, etcétera, etcétera. No basta. Tenemos memoria como seres humanos y como colectividades humanas. Tenemos una memoria colectiva. Y esa memoria colectiva no solamente son la última semana. No, esa memoria colectiva realmente son muchos siglos de historia. ¿De acuerdo? A mí me interesa estar conectado con Ulises cuando leo la Odisea, porque lo conecto con la actualidad, precisamente con la marcha, con el viaje. ¿De acuerdo? Me interesa esa conexión con el pasado y las humanidades pueden hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Los historiadores también, con los que dialogamos también. Pero la historia profesional tiene otra orientación. La historia profesional tiene una función que es diferente de la literaria y de la humanística. La historia profesional busca datos, busca descubrir y encuadrar los datos. Lo que hace la literatura es algo diferente, es añadir un elemento existencial a esos datos. En mi libro, recordarás, cuando hablo de Mauthausen, obviamente se puede hablar de Mauthausen a nivel histórico, a nivel de datos. ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué los españoles fueron enviados a Mauthausen y no fueron enviados a otros campos de concentración, etcétera, etcétera? Correcto, un historiador lo haría muchísimo mejor que un novelista, ciertamente. Pero lo que no hace el historiador es añadir el elemento existencial. Y es ahí donde la literatura tiene una función muy importante. Muchas gracias. Es una bellísima defensa de las letras y debo hacer esta pregunta que es complementaria, porque no solamente eres profesor universitario, sino también escritor y poeta. ¿Qué sería el consejo que darías como, dice Rilke, consejos a un joven poeta? ¿Qué consejos darías a una joven escritora o un joven escritor de hoy? Yo les diría, lo que estáis haciendo es algo muy importante. Por consiguiente, no hay que abandonar, por una parte. Por otra parte, les diría, hay que prepararse para ello. Hay una palabra que está de moda ahora en todo el mundo, empezó aquí en Estados Unidos, que en inglés se dice resilience, y en español se ha adaptado ya resiliencia, no sé cómo se dice en alemán, pero seguro, igual, ¿no? Igual. Igual. Exacto. Bueno, resiliencia, de acuerdo, es muy importante. Persistir por encima de todos los escollos, de todas las dificultades que son inevitables. A persistir porque lo que hacéis, sea novela, sea poesía, lo que sea, ensayo, lo que sea, es muy importante. Hay que seguir con ello. No hay que abandonar, pero hay que prepararse para un camino con dificultades, con escollos y demás. Y también de manera muy práctica, He visto carreras profesionales de escritores no llegar al término que pueden haber llegado porque llega un momento que es muy comprensible en que debido a presiones económicas, etcétera, hay que elegir o entre la carrera literaria o sencillamente la supervivencia, familias, hijos, etcétera. La vida puede complicarse un poco. Lo que sería muy importante a nivel estrictamente práctico, ahora hablo como una persona estrictamente práctica, buscar alguna manera de complementar económicamente la carrera de escritor, porque sobre todo al principio es muy difícil. A mí personalmente, a nivel personal, lo que me ha ayudado mucho es tener, obviamente, una carrera académica y una seguridad académica muy importante, que es la que afortunadamente tenemos los profesores de universidad. Eso me ha ayudado muchísimo y al mismo tiempo, claro está, buscar un trabajo muy importante también que te dé la flexibilidad, no solamente de tiempo, sino mental, de dedicarte a la escritura. Porque sobre todo en los primeros años de escritor o de escritora, el desfallecimiento es común. El que envíes algo, no te lo publican, no aparece, etcétera. Eso tiende al desánimo. Si al mismo tiempo, además de eso, tenemos preocupaciones económicas serias, graves, la cosa se multiplica. Y he visto algunas carreras potenciales cortarse precisamente por ello. Entonces, un elemento, un consejo, una opinión
de tipo general, que he dicho antes, resiliencia, persistencia, esfuerzo, y de tipo práctico, buscar un complemento para los primeros años de carrera como escritor o escritora para complementar, para apoyar económicamente la tarea literaria. Me parece que también, bueno, la carrera y la trayectoria del protagonista es un buen ejemplo de resistencia y de resiliencia. Y quizás para terminar, me sumo a esta recomendación, recomendando también leer este libro, ¿no? Es Muchísimas gracias. Se puede encontrar también, en muchos lugares, en internet, etcétera, etcétera. O sea sí, que ha sido un gusto conversar contigo y he aprendido muchísimo, como siempre, cuando conversamos. muchísimas gracias, Matei. Para mí un placer. Ya sabes que tengo una excelente relación con varios lugares en Alemania. Me encanta Alemania, he estado muchísimas veces. Pienso estar de nuevo cuando pueda viajar de nuevo. No sé cuándo va a ser eso, pero espero viajar de nuevo y seguro que nos volvemos a ver. Muchísimas Entonces, gracias, Matei. te digo hasta pronto. Muchísimas gracias.